Hoy Carolina Sandoval rompe el silencio como nunca antes, se atreve a contar la verdadera razón de su divorcio y a revelar polémicas que muchos sospechaban, pero que jamás habían escuchado de su propia voz. Lo que confesará dejará a más de uno con la boca abierta, porque no se guarda nada, ni secretos, ni verdades incómodas. Prepárate, porque lo que viene es fuerte, inesperado, y podría cambiar la forma en la que ves a la venenosa para siempre. Bueno, yo soy mamá, empresaria, influencer, una mujer que ha sobrevivido a la ansiedad, algo que mucha gente padece y de lo que casi nadie se atreve a hablar, y sobre todo, soy optimista, porque siempre me he negado a dejarme vencer por los retos. La televisión un día me abrió las puertas y otro día me las cerró, como les ha pasado a muchos, pero yo transformé ese supuesto fracaso en independencia financiera, en libertad y en propósito. Y sí, hoy vengo aquí para contar mi historia sin adornos. Nací en Caracas, un 24 de noviembre a las 11:30 de la noche, bajo un aguacero que parecía anunciar la intensidad con la que yo iba a vivir mi vida. Desde niña supe que mi destino era comunicar, aunque al principio soñaba con ser actriz, con estar en los grandes escenarios. Pero la vida me llevó al periodismo, a la televisión y luego a reinventarme, y en ese camino aprendí a no tenerle miedo ni al que dirán, ni a los cambios, ni a las pérdidas. Para esa historia llegué yo, ¿verdad? Me encanta porque yo soy una cosa loca, dramática, así, tal cual. Yo me crié entre Charallave, cerquita de la capital, porque mi mamá nació en un pueblito con una familia súper amorosa. Soy la mayor de 2 hermanas y, sí, fui muy consentida, pero ojo, consentida no es lo mismo que malcriada. En mi casa siempre hubo disciplina y siempre tuve claro lo que quería. Yo recuerdo que desde niña, aunque era medio calladita, bastante observadora e incluso un poquito introvertida, ya sabía que todo lo que me proponía lo iba a lograr. La gente no lo cree, pero yo me ponía nerviosa hasta para exponer en clases. Eso sí, era muy estudiosa, me encantaba aprender, siempre quería más. Mi mamá era maestra, así que crecí rodeada de libros. La matemática nunca fue lo mío, pero me fascinaban la lectura, las sociales, la geografía, el arte, y de ahí me nació ese amor profundo por las comunicaciones. Siempre estuve metida en el periódico del colegio, en teatro, pero te confieso algo, yo quería ser actriz. Sí, mi sueño era estar en Televisa, ser la próxima Thalía, hacer mi propia Marimar. Esa era la Carolina de niña, soñadora, con alas gigantes y un corazón que nunca ha dejado de latir con intensidad. Soy muy yo, muy intensa, muy dramática, desde niña siempre fui el show de la casa. Imagínate, cuando en Venezuela las novelas eran religión, las vecinas me paraban en la puerta para preguntarme qué había pasado en Estefanía la noche anterior, y yo se los contaba con lujo de detalles. Como si fuera la protagonista. Ya desde entonces estaba claro, yo nací para comunicar. Mi sueño era actuar, ser esa gran estrella de televisión, pero la vida me llevó por caminos distintos, y en esos giros descubrí la verdadera Carolina Sandoval. Empecé como periodista, cubriendo historias que jamás pensé que me tocarían, y de repente me vi en una posición que ni yo misma esperaba, asignando corresponsales internacionales, decidiendo qué historia salía al aire. Desde ese momento supe que lo mío no era cuestión de suerte, era trabajo, constancia y hambre de lograrlo. Y ojo, si hay algo que me molesta es que digan que llegué hasta aquí por suerte. No, señores. Yo pasé noches enteras en mi apartamento en Caracas soñando con Univisión, mandando correos uno tras otro al Gordo y la Flaca, a Don Francisco, a quien fuera. Yo sabía que tarde o temprano me iban a escuchar. Y así fue, me respondieron, me abrieron la puerta, y yo me inventé una carrera como productora independiente antes de que existieran las redes sociales o el término freelance. Me tocó aprender todo desde cero, cómo vender una nota, cómo narrar con el lenguaje mexicano que se usaba en Univisión, hasta corregir mi manera de contar historias para que fueran internacionales. Era prueba y error, pero nunca me detuve. Y así comenzó mi camino, un camino lleno de caídas, polémicas, transformaciones, pero también de las victorias que más disfruto contar. Mira, yo siempre lo digo, la gente ve las luces, pero no ve las sombras. Detrás de cada alfombra roja hubo una Carolina trabajando 3 empleos al mismo tiempo por el mismo salario, pero feliz, porque yo no lo veía como sacrificio, sino como inversión en mi sueño. Cuando me decían que todo era cuestión de suerte, me daba risa, suerte sería ganarse la lotería, lo mío fue disciplina, constancia y mucho atrevimiento. Recuerdo cuando llegué a Miami, Dios mío, yo amaba hasta el olor de la ciudad,
porque era lo más cerca que podía estar de las estrellas que soñaba conocer. Entrevisté a Lili Estefan, a Raúl de Molina, y en mi cabeza yo ya estaba ahí, aunque todavía nadie lo supiera. Eso era lo que me movía, la pasión, no el dinero. Porque yo siempre he dicho, el sueño no tiene precio, y a mí no me importaba si me pagaban poco o nada, lo que quería era abrirme camino. Después llegó el capítulo de Telemundo y Univisión, mis grandes amores y mis grandes exnovios. Así lo digo, como relaciones intensas, de esas que algunas recuerdas con nostalgia porque te dieron orgasmos memorables, y otras porque te dejaron lecciones de vida que jamás olvidarás. Con ellos aprendí lo mejor y lo peor del medio, y entendí que al final la televisión es una plataforma, no tu identidad. Y claro, ahí empezó la otra Carolina, la que muchos no entendían, la que agarraba el celular en los pasillos para grabar lo que comía en la cafetería o lo que me pasaba en el día. En ese momento muchos pensaron, ¿y a quién le importa? Pero yo sabía que esa era mi manera de conectar de verdad con la gente. Yo no nací para quedarme callada ni para encajar en un molde. Y te confieso algo, esa inquietud mía, que algunos llaman ego y otros ansiedad, fue la que me salvó. Porque mientras otros seguían esperando que les dieran un programa, yo me inventé el mío. Mira, yo siempre digo que la televisión es un espejo, pero no siempre refleja lo que uno realmente es. En mis inicios, yo todavía no estaba tan segura de mí misma, ni de que alguien confiara en Carolina Sandoval tal como era. Porque seamos claros, en este medio, alguien detrás de un escritorio decide si pegas o no pegas, si tu cara funciona o si simplemente no encajas. Y yo, como muchos, tuve que aprender a jugar ese juego. Cuando me salió mi gran oportunidad en Telefutura, yo tuve que inventarme una Carolina televisiva, me puse lentes de contacto grises, me puse pelucas, me transformé. Y la gente ahora cree que mi amor por las pelucas es reciente. No, mi vida. Yo empecé a usarlas porque no quería que descubrieran que mi cabello no era perfecto. Todo era parte de ese disfraz, de esa necesidad de encajar. Pero lo que pocos saben es lo que pasó después, porque en este negocio, lo más duro no son las luces ni las cámaras, sino las traiciones. Y sí, digo traiciones, porque cuando de un día para otro te arrancan la alfombra, te quitan la estabilidad de un trabajo fijo, y además tienes hijas, esposo, mamá que mantener, créeme, ahí sí se te tambalea la vida. La gente me dice, Carolina, tú me salvaste en pandemia. Y yo les respondo, no tienen idea de cómo ustedes me salvaron a mí. Porque yo antes de que me despidieran ya estaba mal, el COVID me partió emocionalmente, me mostró lo peor de mucha gente que se decía amiga, que se decía espiritual, y resultaron ser todo lo contrario. Y claro, yo tenía que seguir mostrando la mujer fuerte, la venenosa que no se quiebra, pero por dentro estaba luchando conmigo misma. Hoy entiendo que fue un favor que me hicieran salir de ahí, porque ya no podía más. Yo sané, no es que perdoné, porque no soy Dios, pero sané. Y aprendí algo poderoso, todos mostramos nuestros colores verdaderos en los momentos de crisis. Los míos salieron con fuerza, porque mi lengua siempre me ha llevado al éxito, y para mí éxito es no callar, no vivir de apariencias. Por eso yo hoy puedo decirlo sin miedo, uso peluca, como arepa, hago ejercicio, me equivoco, pero no vivo pendiente de la opinión de nadie. Ese despido, esa supuesta traición, fue mi renacimiento. Por eso les digo a todos los que trabajan en tele, no se crean ese cuento de que son imprescindibles. Hoy eres la estrella, mañana hay 7 detrás de ti listas para reemplazarte. Yo lo viví en carne propia, pero lo que nadie me podía quitar era lo que ya había construido, mi comunidad, mis redes, mis proyectos, mi esencia. Porque cuando Instagram apareció, yo ni sabía que eso se iba a convertir en mi salvación. Y gracias a la visión de gente joven que me rodeaba en ese momento, abrí mi cuenta y empecé a mostrarme como soy, con peluca, sin peluca, comiendo arepa, llorando, riendo, pero siempre real. Ahí descubrí que no necesitaba solo de la televisión para conectar con la gente. Hoy sé que el mundo digital me descubrió a mí, tanto como yo lo descubrí a él. Y gracias a eso pude seguir de pie, mantener a mis hijas, cuidar de mi mamá y, sobre todo, no dejar que nadie me volviera a poner contra la pared. Te voy a decir algo, porque la gente a veces no entiende, yo nunca me propuse ser perfecta, ni la mamá perfecta, ni la esposa perfecta, ni la hija perfecta. Yo lo que hice fue mostrarme como soy, con peluca, sin peluca, maquillada, despeinada, con libras de más o con libras de menos. Y eso, que parecía tan simple, terminó convirtiendo a mi familia entera en emprendedores.
Porque sí, yo creo en que si tienes un teléfono en la mano, tienes una herramienta de trabajo, solo tienes que aprender a usarla. Pero claro, la gente no siempre lo entiende. El otro día me pasó algo cómico, entro a un sitio grabando, como siempre, y alguien me dice, Carolina, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en algo? Yo me reí y le respondí, en algo, en varias cosas. Trabajo 24/7, mi amor, ahora sí que no tengo horario. Y esa persona se quedó en shock, porque todavía hay quien piensa que un trabajo es solo estar sentado 8 horas en una oficina. No, señor, cuando tú eres tu propio negocio, no hay reloj que valga. Y ojo, no es que todo sea improvisado. Yo empecé en redes de manera empírica, sí, pero entendí rápido que tenía que rodearme de expertos. Tengo asesores, tengo un manager que es un genio en lo suyo, y escucho cada consejo. Porque en este mundo digital, cada detalle importa, hasta el error más pequeño puede costarte alcance, crecimiento y dinero. Por eso yo siempre digo, ¿quién construye una casa? Un arquitecto. Entonces, ¿por qué buscarías que tu prima o tu vecina te diga cómo manejar tu negocio digital? No, mi amor, para esto también hay que estudiar, prepararse, dejarse guiar. Yo tengo mentores, leo, me formo, y me sigo formando, porque este mundo cambia todos los días. Y lo mismo pasó cuando entré al mundo de la moda. Yo puse la creatividad, pero busqué a alguien que supiera de números, de estructura, de negocio. Porque ser creativa no te garantiza que el proyecto funcione, necesitas cabeza fría, estrategia y disciplina. Mira, yo siempre he dicho que la gente habla porque tiene boca, y cuando salió lo de mi divorcio muchos pensaron que mi vida se acababa, y que va. Al contrario, fue ahí cuando yo más me descubrí como mujer, como mamá y como empresaria. Yo no tengo miedo de decir que la televisión me dio la espalda, como le ha pasado a muchos, pero ese portazo me abrió las ventanas de mi independencia financiera y de un camino donde yo tengo el control. Que si Carolina es polémica, que si Carolina habla de más, pues sí, porque yo no vine a quedarme callada, vine a decir mi verdad. Y al final, el verdadero tiempo femenino que tanto comparto en mis redes no es una frase bonita, es la prueba viviente de que, aunque la vida te dé golpes, uno decide si quedarse tirado o ponerse de pie con más fuerza. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que lo que contó fue un acto de valentía o simplemente más polémica alrededor de su vida? Déjalo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que no te pierdas ninguna de las próximas entrevistas cargadas de controversia y verdad.